Uno de los pilotos más queridos dentro de la Fórmula 1, a quien hemos visto igualar en campeonatos a uno de los más grandes como Michael Schumacher, que actualmente corre para una de las escuderías más icónicas del deporte. ¿Qué representa a este piloto en pista y por qué actualmente le ha costado tanto mantenerse en la cima si se trata de un 7 veces campeón del mundo? Esta es la historia de Sir Lewis Hamilton. Un 7 de enero de 1985 en Stevenage, Inglaterra, nace Lewis Carl Davison Hamilton, una ciudad trabajadora al norte de Londres. No creció rodeado de lujos, ni conexiones, ni el automovilismo como muchos creen. Su entorno era común, pero su mente no. Desde pequeño era extremadamente competitivo. Si jugaba videojuegos, quería ganar. Si corría en el patio, quería ser el más rápido. Pero también era un niño sensible, muy consciente de cuando era tratado diferente. Y digo esto porque para Lewis Hamilton no fue nada sencillo. Y para esto tenemos que entender algo muy importante. Durante décadas, el automovilismo fue un deporte dominado casi exclusivamente por personas blancas, especialmente en Europa, y eso influyó directamente en lo que vivió Lewis Hamilton cuando era niño. Pero vamos por partes. El automovilismo nació en Europa a inicios del siglo XX, y competir en esto requería autos caros, equipos técnicos, viajes constantes, patrocinadores. Históricamente eso lo hacía un deporte de élite económica. Y en Europa esa élite era mayoritariamente blanca. No era una regla escrita que excluyera por raza. Pero en la práctica, el acceso estaba muy limitado. Antes de Lewis, prácticamente no había pilotos negros en Fórmula 1. El único piloto negro antes que él fue Willie T. Reeves, quien ni siquiera compitió en Fórmula 1, sino en Indy y otras categorías. En Fórmula 1, Hamilton fue el primero y durante muchos años el único piloto negro en la parrilla. Eso significa que cuando él competía en karting, no había referentes como él, no había familias como la suya en el paddock, no había cultura de diversidad en el deporte. Y cuando alguien es el único diferente en un entorno competitivo, suele convertirse en blanco fácil. En el karting británico de los 90 era uno de los pocos niños negros. Competía y ganaba. Llamaba totalmente la atención. Algunos padres y competidores lo veían como un intruso. El racismo que vivió no fue institucional desde la FIA, sino social, comentarios, burlas, insultos desde las gradas. Solo imagina esto por un momento. Eres un niño de 8 años, ganando carreras, en un ambiente mayoritariamente blanco y tradicional. Eso para un niño ciertamente incomodaba bastante y sé que también para otras personas. Pero el automovilismo no era solamente para blancos, no oficialmente, pero sí era un deporte costoso, cerrado, con poca diversidad, culturalmente tradicional. Y cuando Hamilton empezó a ganar en serio con McLaren, rompió una narrativa histórica. No solo estaba compitiendo, estaba cambiando la imagen del deporte. Cuando tenía apenas 2 años, sus padres se separaron. Vivió con su madre, Carmen Lavalister, hasta los 12 años. Su infancia no fue caótica, pero sí emocionalmente compleja. Cambios de hogar, adaptación, identidad. A los 12 decidió mudarse con su padre Anthony Hamilton, porque entendía que si quería dedicarse en serio al automovilismo necesitaba estructura y disciplina. Y ahí empezó la verdadera transformación. A los 6 años recibió su primer kart. No era el mejor, no era el más rápido, pero para Lewis era un Ferrari. Y esto es algo a tener en cuenta más adelante. Desde ese momento su vida se volvió rutina. Escuela, tareas, entrenamiento, pista los fines de semana. Mientras otros niños tenían fiestas infantiles, él tenía carreras. Y su padre Anthony Hamilton no era un papá amigo, era un papá entrenador. Si Lewis se comportaba mal, no había carrera. Si bajaban las notas, se acababa el karting. Si perdía el control emocional, había corrección inmediata. Anthony sabía que el talento de su hijo podía perderse si no aprendía autocontrol. Esa presión fue fuerte, pero formó su carácter competitivo. Algo que pocos saben, Lewis analizaba completamente todo. Repetía mentalmente cada vuelta, practicaba visualización, se enfocaba en detalles técnicos. No solo quería correr rápido, quería entender por qué era rápido. Esa mentalidad lo diferenció incluso antes de llegar a la adolescencia. Y a los 10 años, después de ganar un campeonato, se acercó a Ron Dennis, jefe de McLaren, y le dijo: "Quiero correr para usted algún día". Eso no lo dice un niño inseguro, eso lo dice alguien que ya se visualiza en la cima. Y para esto, 3 años después, McLaren lo firmó. Pero Lewis, ¿cómo era fuera de la pista? Él amaba la música, era hiperactivo, muy competitivo incluso con sus amigos, extremadamente disciplinado para su edad, pero también cargaba con la presión. Desde niño entendió que el sacrificio económico de su padre dependía de sus resultados. Y eso genera madurez, pero también peso emocional. Lo que realmente marcó la infancia de Lewis no fue solo el talento, sino el sacrificio familiar, el racismo enfrentado desde pequeño, la disciplina rígida y el hambre constante de superación. Por eso cuando hoy lo ves como 7 veces campeón del mundo, no estás viendo solo la velocidad, estás viendo a un niño que aprendió a resistir antes de aprender a ganar. Al contrario de lo que muchos creen, su padre no era rico.
Para financiar la carrera de su hijo llegó a trabajar hasta 3 empleos al mismo tiempo, incluyendo técnico informático y trabajos extras nocturnos. No solo invertía dinero, invertía disciplina. Llevaba a Lewis a entrenar, reparaba el carro él mismo, le enseñó autocontrol, exigía excelencia. Su padre entendía algo: el talento no es suficiente, se necesita mentalidad. Y el camino simplemente no fue fácil, pero valió totalmente la pena. Retomando un poco lo de Lewis con McLaren, en 1995, con apenas 10 años, Lewis se acercó a Ron Dennis y le dijo que quería correr para él algún día. Para esto, el jefe de McLaren quedó totalmente impresionado. Y como ya lo mencioné, en 1998, McLaren lo firmó en su programa de jóvenes pilotos. Fue un respaldo clave, pero el sacrificio económico y personal de Anthony continuó muchos años más. Para todo esto, Lewis Hamilton dominó cada categoría. Fue campeón de Fórmula Renault, fue campeón de Fórmula 3 Aero Series y fue campeón de GP2 en 2006. Y en 2007 debutó en la Fórmula 1 con McLaren y casi gana el campeonato en su primer año. En 2008, con apenas 23 años, se convirtió en el campeón del mundo. Lewis Hamilton no solo es velocidad, es activismo, es voz, es disciplina mental. Ha hablado abiertamente contra el racismo, impulsa diversidad en el automovilismo, cambió su estilo de vida a vegano, se convirtió en empresario y figura global, pero en el fondo sigue siendo ese niño de Steven Edge que soñaba en grande. ¿Por qué Lewis Hamilton es un 7 veces campeón del mundo? Como ya vimos, Hamilton no creció en privilegios dentro del automovilismo. Su padre trabajó múltiples empleos, cada carrera dependía de resultados y no había margen para fallar muchos años. Y eso genera algo poderoso: urgencia. Lewis aprendió desde niño que el rendimiento no era opcional. En 2007 casi gana el campeonato en su año debut y en 2008 lo gana en la última curva del último Gran Premio. Desde muy joven, él desarrolló su control emocional, su capacidad de resetear errores y su rendimiento bajo presión. Muchos pilotos son rápidos, pero pocos son clínicos en momentos decisivos. Hamilton tiene una capacidad muy fina para sentir el balance del coche, para adaptarse a cambios de reglamento, cuidar neumáticos, clasificar al límite. Su etapa dominante con Mercedes no fue solo por el auto, aunque para muchos esa opinión sea totalmente diferente. Otros pilotos tuvieron el mismo coche y no lograron lo mismo. Hay versiones de Hamilton: el agresivo joven en McLaren, el piloto completo y calculador en Mercedes, el líder político y social fuera de la pista. Se reinventó mental y profesionalmente. Eso es clave para sostener éxito por más de una década. Ganó campeonatos en distintas eras: motores V8, era híbrida turbo, cambios aerodinámicos. Muchos campeones dominan una era. Hamilton dominó múltiples contextos. No ganó solo contra pilotos promedio, enfrentó a campeones como Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Nico Rosberg, Max Verstappen, y aún así construyó su legado. Eso fortalece mentalmente a cualquier competidor. Y muchos el día de ahora se preguntan por qué Lewis Hamilton ha batallado tanto con volver a ganar un campeonato, y más ahora están en una escudería como lo es Ferrari. Para esto tenemos que regresar un poco a 2022. La Fórmula 1 cambió completamente el concepto aerodinámico en 2022, lo que es el efecto suelo, autos más pesados, diferentes filosofías, y el auto de Mercedes fue uno de los más afectados por el famoso porpoising. Durante años, Hamilton tuvo un coche estable, predecible y dominante. Pero desde 2022, Mercedes tuvo un auto nervioso, con problemas de rebote, falta de balance, un déficit de velocidad punta frente a Red Bull Racing. Y en Fórmula 1, aunque el piloto importa muchísimo, el coche sigue siendo determinante. Si bien Lewis debutó en 2007, hoy compite en una parrilla donde hay pilotos que nacieron cuando él ya corría en karting. La edad no significa que sea lento, pero sí implica recuperación física distinta, adaptación diferente a autos más físicos, nuevas generaciones con estilo agresivo como Max Verstappen. La Fórmula 1 moderna exige reflejos y agresividad extrema. También hay que tener en cuenta que, a diferencia de otros pilotos, Lewis Hamilton no ha tenido muchos cambios de equipos como lo han tenido otros. Estuvo en McLaren y después estuvo durante toda una era con Mercedes. Pero también surge algo muy importante, y eso fue el impacto psicológico de 2021. La final de Abu Dhabi 2021 marcó un antes y un después. Perder un octavo campeonato en la última vuelta es algo que no cualquier deportista procesa fácilmente. Ese golpe emocional pudo haber cambiado su motivación interna, su relación con el deporte y su enfoque competitivo. No lo quebró, pero sí lo transformó. Y en sus primeros años corría con hambre, luego corrió por legado. Hoy Lewis Hamilton ya es multimillonario, un 7 veces campeón y un ícono global. La urgencia que tenía a los 23 años no es la misma que a los 40. Y en el alto rendimiento, la micro diferencia mental importa muchísimo. Voy a ser muy honesto, y es que a mí me encantaría ver a Lewis Hamilton ganar su octavo campeonato.
Y no estamos hablando de cualquier equipo, estamos hablando de Ferrari. Tal vez vaya a ser muy complicado porque tenemos a un Max Verstappen hambriento también en Red Bull Racing. Tenemos a McLaren, que ha sido un equipo bastante competitivo. Y sin mencionar cada piloto que tiene hambre de pelear ese campeonato. La parrilla actual es una de las más competitivas en años. Verstappen está en su punto máximo, Red Bull ha construido un paquete técnico casi perfecto y cuando no tienes el mejor coche, incluso un campeón parece normal. No hay que olvidar lo más importante y es que Hamilton ganó sus títulos en 2008 con McLaren y de 2014 a 2020 con Mercedes. Igualó el récord de Michael Schumacher con 7 campeonatos mundiales, pero su legado va más allá de los números. Lo más poderoso de esta historia no son los 7 títulos. Lo más poderoso de esta historia es un padre que creyó, un hijo que resistió, un sueño que parecía imposible y se volvió inevitable. Si queremos ver a un Lewis Hamilton como lo habíamos visto hace años atrás, en la actual temporada de la Fórmula 1 2026, creo que cada cosa se tiene que alinear porque con Ferrari nunca se sabe. Pero esperemos ver a un Lewis Hamilton peleando los primeros puestos y posiblemente ganar su 8º campeonato mundial.